Voy a presentar un caso del capitán, que dice así. El capitán es un hombre de 35 años, abogado. Hicimos 10 sesiones, la sesión 0, 3 sesiones iniciales, 5 sesiones como cuerpo del proceso y la sesión de cierre. La estructura de la presentación es por etapas de un proceso de coaching teleológico y vamos también a ver las 9 fases del cambio personal. Comenzamos. Agendar el encuentro. Bueno, agendamos el primer encuentro el 6 de octubre del año pasado y acordamos hacerlo vía Zoom por conveniencia del cliente. La preparación. Bueno, en la carpeta del coach he preparado el contrato, el test de conveniencia, el ejercicio de las 5 preguntas y el ejercicio del coaching para que el cliente se pueda llevar a su casa. La grabadora, a ver, esto es por aquí, ¿no? La grabadora, importante, y encenderla. Y bueno, y lo básico, vaciarme. Evidentemente, como coach en prácticas, había muchas cosas que se movían allí, pero estar lo más vacía y presente posible para poder escuchar al cliente. Llegó la sesión 0, llegó aquel 6 de octubre y hicimos el ejercicio de las 5 preguntas. Bueno, lo que salió en resumidas cuentas era confiar más, ganar autoestima, mejorar y consolidar este liderazgo, abrirse a explorar. Era un cliente que estaba muy en la mente, entonces, bueno, desarrollar este vínculo y esta relación con su cuerpo. Y el éxito en ese momento para esta persona era actuar y conectarse con el otro y sobre todo alinear este talento, esta pasión y esta conciencia a una prosperidad o abundancia económica. Con esto culminamos lo que sería la fase 1, que es la conciencia de esta persona de que necesitaba un cambio. Frases que salieron en esta primera sesión, en esta sesión 0, fue que para él llegar a un 10 en este proceso significaba concretar, tomar acciones concretas. Y también salió esta primera metáfora de muchas, que era que quería ser el capitán de su vida y que quería mantener la cubierta limpia. ¿Y qué hace un coach teleológico cuando le dicen una metáfora? Sale corriendo y busca un filtro a pisar. Esto fue aproximadamente lo que le devolví, y algo muy notable que daba hincapié en esta dirección o este liderazgo de su vida es que el cliente pidió un timón. Otra metáfora que salió, veremos varias metáforas en este caso, otra metáfora que salió en estas, aquí ya estamos adentrándonos en las sesiones iniciales, esta era la primera sesión, fue que él decía que un avión para despegar necesitaba que haya integridad en sus sistemas. ¿Qué significaba esta integridad? Un poco lo que había salido en el ejercicio de la sesión 0, alinear lo que él quería hacer con una abundancia económica y una responsabilidad personal. De aquí culminamos la fase 2, en la que el cliente admite que tiene este problema, esta falta de integridad, y acaba enunciando su objetivo, que textualmente es aumentar la confianza en mí mismo y la autoestima para liderar y hacerme cargo de mi vida. Y todos tenemos una línea adentro que nos dice, ¿pero de qué va este caso? Y básicamente era ganar autoestima para pasar a la acción desde sus propios valores. El cliente también lo resumió como un salto a la adultez. Seguimos. ¿Cómo íbamos a medir que el cliente llegaba a este 10 en el proceso? El primer ítem que trabajamos es el poder personal, que para él significaba esta capacidad de decisión, de actuar según sus valores y no delegar estas decisiones en otros. En cuanto a sexualidad, se refería a su relación con las mujeres, de hacerlo desde su amor propio y saber poner límites. Y en cuanto al dinero, y esto será como muy claro en el proceso, era como su independencia financiera porque aún dependía de los padres. ¿Cuál era su realidad en este momento? Bueno, metafóricamente decía que tenía unos abrojos mentales, que en coaching diríamos que son las creencias limitantes.
y ellas tenían que ver con este no merezco expresarme, no merezco expresar mis necesidades y mis emociones. Tenía que ver con el sufrimiento, para él el sufrimiento era su condena, su sentencia inapelable, así lo decía. Y tenía que ver con compararse, ¿no? Con sus hermanos, que a tal edad han llegado a tal sitio y yo estoy aquí y tal. Todo esto le despertaba estas dos emociones, fundamentalmente. La rabia por decisiones del pasado, la rabia por dónde estaba, lo no logrado hasta ahora, y el miedo de quedarse allí todo el rato, de quedarse allí toda la vida, de reconocer que ya había rechazado oportunidades que le hubiesen ayudado a consolidar este liderazgo y seguir allí. Estas emociones por momentos se exacerbaban y bueno, habíamos visto antes que iban al drama, y el cliente lo describía como que era un secuestro emocional y también lo describía como que era un secuestro narco, porque estas exacerbaciones lo llevaban sobre todo a adicciones variadas. Entonces así lo describía el cliente. Con esto culminamos la fase 3, que es la identificación del escenario emocional del capitán. Continuamos. Bueno, estamos en un proceso de coaching y en la maleta de recursos, para poner luz a esta situación, lo que sobre todo utilizamos fue el MC del miedo y de la rabia y los feedbacks. En la síntesis el cliente hacía mucho hincapié que lo que más valoraba del coach era el feedback, que por sobre todas las cosas era metafórico porque era era la manera que el método de aprendizaje del cliente. Estas herramientas y esta luz lo que ayudó fue a ordenar y a aclarar un poco esta realidad, y lo que ayudó esto es a generar serenidad en el cliente. En esa serenidad, pasaremos ahora al cuerpo del proceso, se genera lo que yo he denominado como la magia del coaching. Para mí, la magia del coaching es ese espacio de confianza que el coach genera, esa sincronicidad y sobre todo esa escucha desde los 4 Cs, cabeza, corazón, conciencia y cuerpo, que de alguna manera hace magia. Y entonces con esta varita se van generando tomas de conciencia. La primera es este reconocimiento de sus logros. Estaba en el vertedero y he llegado hasta aquí. Y él lo denominaba también como el efecto Kill Bill. Aquí. El efecto Kill Bill, bueno, la película Kill Bill muy brevemente es una chica que está en coma y despierta y tiene una realidad. Y él decía, si yo estuviese en coma y despertase, estaría orgulloso de lo que he logrado hasta aquí. Y bueno, el Buda de Oro, que la mayoría aquí lo conocemos, no lo voy a explicar porque el tiempo es limitado. Estas dos tomas de conciencia, dentro de otras, fueron lo que marcó como este ganar autoestima, como el primer paso de ¿de qué va? ¿De qué va? De ganar autoestima para tomar la acción. Entonces este ganar autoestima tuvo que ver con estas tomas de conciencia. Aquí culminamos, consolidamos la fase 4 en la que el cliente le ve sentido al cambio. O sea, esto me hace bien, estoy ganando autoestima. Y algo clave, que entiendo que es clave para cualquier proceso de coaching, porque en esencia el proceso de coaching es pasar a la acción. En este cliente puntual era como el hito, estoy aquí sentado paralizado y paso a la acción. Y esta de sentirse listo fue como una toma de conciencia muy dolorosa por un lado, pero por otro lado muy profunda. ¿Y en qué? Bueno, si recordamos, voy a ir para atrás, así tenemos esto ya lo escuchamos en este proceso, si nos vamos un poquito para atrás, en la sesión 0 lo había dicho, llegar al 10 en este proceso es concretar. ¿Y qué quería concretar el cliente? Bueno, volvemos a la medición del objetivo. Quería concretar esta capacidad de decidir. Yo decido desde mis valores, desde lo que yo soy, no dejo que mis padres decidan, que mis jefes decidan, yo decido. Relacionarse con el otro desde un amor propio y como dijimos al principio, esto es fundamental, la independencia financiera. Continuamos. Aquí culminamos la fase 5, que es cuando el cliente concreta lo que quiere hacer.
A partir de toda esta magia que expliqué, en la sesión 5 que sale este me nace ordenar. Bueno, teníamos una realidad de abrojos mentales, de creencias limitantes. He tomado conciencia sobre varias cosas. ¿Cuál es mi nueva realidad? Ordenemos. Y le nació ordenarlo en una pizza de 4 porciones. La primera porción era su salud física. ¿Cómo estoy? Bueno, he dicho que está en el vertedero. Sí, él reconocía que a nivel físico ya se alimentaba bien, se cuidaba bien, había bajado mucho de peso, hacía actividad física y también tenía que ver con el orden de su casa, la limpieza un poco de sus espacios. Él denominó a lo emocional social todo lo que eran relaciones, tanto con mujeres como con amigos. Y en esto, y lo mental cultural se refería a sus creencias, que me enseñaron, que es parte de mi cultura y que es parte de mí. Y reconocía también una evolución en este sentido, que aquí salió esta metáfora del pit stop, porque a veces tenía que entrar allí y ajustar unas tuercas, pero que la conciencia estaba, a veces actuaba desde esas creencias que le limitaban, pero se daba cuenta enseguida. A veces caía en esos dramas, pero en 24 horas podía renacer. Antes tardaba semanas. Y este tema, que como había dicho hace un ratito, era bastante clave en este liderazgo, no salió. Y la coach se enteró se dio cuenta cuando transcribió el caso. Y me llamó la atención. Entonces, agenda para la próxima sesión, abordar este tema. ¿Qué pasó con este tema? Pero el cliente en el medio hizo lo que una constelación familiar, que supongo que todos saben lo que es aquí, y estaba muy removido, me pidió una pausa, me dijo, si hacíamos sesiones cada 2 semanas, tomemos los 4, que estoy muy removido y prefiero asentar. Esta es la sesión 6, llegamos a esta sesión y claro, mi agenda era traerlo la independencia financiera, pero el cliente tenía otra agenda, que era un poco analizar qué había pasado en esta constelación. Seguimos la agenda del cliente y lo que salió en esta sesión fue que había un bloqueo, como un patrón familiar, donde había un bloqueo en coger la vida con firmeza, como liderar la vida y que era un patrón familiar. Y lo que él se lleva a esta sesión es que él necesita coger su vida con firmeza y hacer este gesto, sí, con fuerza. Aquí culminamos la fase 6, que es donde cuestiona sus creencias, pero que no está tan claro que hay un cambio de paradigma. O sea, la fase 6 a la mitad. Seguía dando vueltas el tema de la independencia financiera, que claro, que aquí está el backstage, donde vamos a supervisión y nos preguntamos las cosas que no nos quedan claras, que seguramente tengan que ver con nosotros, y es ahí cuando pongo sobre la mesa, este tema no lo está abordando y a mí me llama la atención y evidentemente lo que me preocupaba es que yo tenía ciertos juicios sobre esto. En supervisión a un niño me dice, bueno, quita el juicio y ponlo sobre la mesa porque evidentemente si a ti te llega esto es lo que te llega. Y así fue. Era la sesión 7, hice el trabajo que yo tenía que hacer y puse sobre la mesa esta duda que tenía, o sea, en tu salud física reconoces una evolución, en lo que es mental, cultural, en lo que es tus vínculos, ves que, bueno, ya tienes tus herramientas. ¿Qué pasa con tu independencia financiera? Y sí, el cliente, sí, reconoció, al acabar la sesión la síntesis fue, me he sentido desafiado, necesitaba esto, y que sí, que basta de todas estas metáforas y bajemos esto a la tierra. Y en esta sesión también salieron muchas acciones respecto a este tema de su independencia financiera que ya estaba tomando, pero que no las traía a sesión, pero ya las estaba tomando. Entonces la toma de conciencia fue muy, muy grande. Entonces ahora sí, el cliente ya en las 4 porciones de su pizza estaba pasando a la acción. Y aquí culminábamos la fase 7, donde el cliente ahora sí cambia de paradigma y tiene nuevos hábitos y toma nuevas acciones que mantienen el tiempo. Y esas acciones es que, bueno, ya alquilaba su habitación para pagar el piso, recuperó un trabajo part-time que tenía un tema así con el consumo y la gratificación instantánea, sobre todo en esta etapa de su vida, donde ya tenía cierto trabajo personal hecho, con las constelaciones familiares, con terapias varias,
se dio cuenta que ya tenía demasiada información y ya era hora de coger esa información y pasar a la acción desde ahí. Gestionar estas relaciones y bueno, y comenzar a hacer acciones puntuales en redes para un emprendimiento que tenía personal. Entonces, aquí, con el cambio de paradigma, llegamos a la sesión de cierre y se manifiestan, digamos, la fase 8 y la 9, que son las que el cliente se siente protagonista y, bueno, generaliza estos cambios en otros aspectos de su vida, que tenían que ver con el hacer. Antes delegaba tanto decisiones como su sostén económico, que era un poco el corazón de la situación. Y ahora lideraba, me hago cargo, genero mis propios ingresos. Antes consumía, ahora creaba y producía. Desde el sentir sentía una rabia muy profunda en el hacer y ahora, eso era antes, ahora usaba esa energía de la rabia para hacer y aceptaba que bueno, toca hacer ahora. Sentía este miedo a actuar y expresarse y ahora sentía como esta confianza de que actuar es el camino. Estaba en la pereza y la duda y afirmó como su convicción. Y cuando se le ocurrían ideas nuevas o nuevos proyectos, estaba ahí en la euforia y apuntó a la serenidad para sostenerlo en el tiempo. Desde el pensar, antes estaba en el quién debería ser yo y ahora estaba en el quién soy y qué puedo poner aquí, qué puedo ofrecer al mundo. Antes estaba en el no merezco expresar mis necesidades y ahora estoy en el merezco por ser. Ya esto, bueno, lo del Buda de oro, ¿no? Y antes estaba en debería ser placentero ponerse en acción y acabó aceptando o pensando que bueno, la incomodidad es parte de evolucionar. Y desde el ser se sentía un niño que no tomaba decisiones, se convirtió en un adulto, se sentía lánguido, se convirtió en una persona madura, se sentía, era una persona dependiente y se convirtió en el líder de su vida. Esto continuará en sesión de seguimiento y para terminar me gustaría contarles mis aprendizajes en cada etapa. En la primera etapa, la de agendar el encuentro, tuvimos una conversación de esto con Herminia. Creo que lo que aprendí es la anticipación. O sea, si yo me anticipo como coach, llevo mi carpeta y mi agenda hecha, ahí sí que estaré realmente presente para la escucha. En las sesiones iniciales lo que aprendí es adaptarte al cliente y esta escucha que tiene que ser adaptada a la manera de comunicar de ese cliente. Este cliente comunicaba como un árbol y ahí estaba yo escondida al principio, pero bueno, lo cumplimos. Poco a poco nos pudimos adaptar. En el cuerpo del proceso, bueno, confiar que no es salvar. Aprender de que yo no vengo a salvar al cliente, sino que confío que él tiene sus herramientas para salvarse a sí mismo. Y la mirada de helicóptero, que bueno, la verdad es que haciendo esta presentación me doy cuenta que bueno, este es un camino largo, porque con esta presentación acentué esta mirada de helicóptero, me di cuenta de muchas más cosas del caso que seguramente las podré utilizar en las sesiones de seguimiento. Pero bueno, lo importante, especialmente con un cliente que habla con un árbol, no quedarse en la casuística, elevarse y mirar todo el proceso. Y finalmente, en lo que fue el cuerpo del proceso, lo que aprendí, sobre todo en primer lugar con esto de la constelación, que la agenda la lleva el cliente. Yo puedo tener algo que le quiero devolver, pero si en el momento que le pregunto de qué quieres hablar me dice otra cosa, hacia allá vamos y eso lo guardo para otra ocasión. Y sobre todo, intuición más supervisión. La intuición es clave para poder acompañar a los clientes, pero muchas veces nuestra intuición no está del todo limpia. Nos ha pasado algo o tenemos unas creencias limitantes nosotros, por supuesto. Y bueno, para llegar a este caso de éxito, creo que la combinación de las dos era lo que hizo falta. Eso es todo. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias a Caro, Flor y Gisela por venir, especialmente a Mati, que es el que me empujó a empezar este camino.